es arrebatamiento. Amén. La palabra natsal en hebreo es arrebatamiento. Vamos a ver por qué la palabra rapto está mal en este sentido. Les voy a definir la palabra rapto. Dice manifestación violenta y repentina en la cual se sustrae o se retiene a la fuerza o con intimidación. El rapto en Chile es un delito, ¿cierto? En otros países también es un delito. Por lo tanto, el Señor no va a cometer delito con nosotros. Amén. Pero el natsal, el arrebatamiento, significa arrebatamiento, librar, redimir, salvar, huir. Amén. Ya, estamos claros con que no es rapto. Ahora vamos a ir a la palabra que está en 1 Tesalonicenses 4, mi hermano Gladys, del 16 al 18. Permiso. La leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Voy a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, deme usted, Señor, su discernimiento, Dios mío, para explicar esta palabra, Señor. Abra el entendimiento, Señor, abra cada corazón, Señor del cielo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Úsame, Dios mío. Usa mis labios, Dios mío, mi mente, Señor, mi pensamiento. Úsame todo, Señor. Te pertenezco, Dios. Gracias, Señor amado, Señor. Espante, Señor, cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, Señor amado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido perdón un poquito que ando con la garganta medio tomada, ¿ya? Aquí Pablo le habla a los tesalonicenses, ¿cierto? Y les habla y les dice, porque el Señor vendrá con voz de arcángel, Él vendrá a la trompeta, ¿cierto? Y los muertos resucitarán primeros. ¿Qué muertos? Los muertos en Cristo. Cuando venga el natsal, ya el arrebatamiento, no todos los muertos se levantarán, solo los que murieron en Cristo. Ellos primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con Él en el aire. Amén. Ahí nuestros cuerpos van a ser cambiados. Nuestros cuerpos corruptibles de carne en el aire serán cambiados a incorruptibles, en un abrir y en un cerrar de ojos. Tenemos que tener presente que no nos tenemos que confundir con el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Porque muchos confunden la segunda venida con el arrebatamiento. Primero es el arrebatamiento, luego viene la segunda venida. Pero la segunda venida es para traer juicio a la tierra. Nosotros ya no estamos ahí. Amén. También Pablo, hablando a los corintios acerca de esto mismo, les dice aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de los muertos y de los vivos, ¿cierto? ¿Y por qué dice un misterio? Porque este misterio es uno de los grandes misterios de la Biblia, pero que es revelado. ¿Revelado a quién? A ustedes, hermanos amados, a mí, a los hijos de Dios. ¿Por qué se los digo? Porque usted le conversa a alguien de afuera del arrebatamiento y usted sabe, no hay respuesta, no tienen idea, no saben qué va a pasar. Amén. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Pero si se predica, ya, vamos a dejarlo ahí. Es necesario, nosotros no podemos ascender al cielo, ¿cierto?, con estos cuerpos de carne. Tenemos que nacer. Ahí es cuando el Señor le habla y le dice a Nicodemo, tú para entrar al cielo tienes que nacer de nuevo, ¿cierto? Y voy a parafrasear un poco cuando Nicodemo dijo, pero Señor, ¿cómo voy a entrar de nuevo al cielo? ¿Tendré que entrar en el vientre de mi madre? No, le dijo el Señor, tú tienes que nacer de agua y de espíritu. Amén. El agua es el bautismo
Y el espíritu es esta transformación, cuando nosotros nos transformamos en el aire en nuestros cuerpos carnales a incorruptibles. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo que nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de espíritu es. Por lo tanto, en ese momento vamos a nacer de nuevo y vamos a poder entrar al cielo con el Señor. Amén. También hay gente que piensa o que dice no hay arrebatamiento, ¿cierto? No hay tal arrebatamiento, no existe. Pero la palabra nos dice que sí existe. Nos dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en el verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Entonces este arrebatamiento es real, es cierto. ¿Cierto? No, bueno, nosotros lo sabemos. ¿Quién lo sabe aquí? ¿Quién lo cree? Amén. ¿Quién cree que el Señor viene en busca de su iglesia? Amén. Amén. Eso es estupendo. Vamos a ver que antes del arrebato hay unas señales del fin. Cuando habla Mateo 24 y también Marcos nos habla y nos dice, Marcos, sentado en el monte con Jesucristo, le preguntaron al Señor, al Maestro, le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse, ¿cierto? Jesús le responde diciéndole, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán terremotos en muchos lugares y habrá hambres, alborotos y principios de dolores, porque en aquellos días serán de tribulación. Anoten, guarden esta palabra en su corazón, porque dice que aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios. Hasta este tiempo ni lo habrá. Por lo tanto, sepa usted que nosotros sí pasaremos tribulación. Lo que no pasaremos nosotros es la ira de Dios. Pero en este momento, dígame usted, ¿quién está fuera de la tribulación cuando estamos hoy día en este mundo todavía donde se ha levantado la violencia en grande manera? ¿Cierto? Yo ya ni veo mucho noticias porque la verdad es que me desanimo con las noticias. Prefiero ver una comedia que tampoco está bien. Me echa el agua solo, ¿no? Nadie me apretó. Pero también dice Mateo 24 que vendrán falsos profetas, ¿ya? Y que unos a otros se entregarán entre mismos hermanos, porque el amor de muchos se enfriará. O sea, ese tiempo va a ser terrible, hermanos, y el Señor todavía no viene a buscarnos ahí en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque debemos pasar una tribulación, porque la tribulación trae paciencia, ¿cierto? La paciencia trae fe y la fe trae gloria. La gloria es para el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que pasar tribulación. No nos vamos a quedar así. El Señor dice que nos tiene que probar como oro en el crisol. También dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto? Pero quiero decirle algo. Para usted no puede venir como ladrón en la noche el Señor. Eso es para las personas que no están atentas, para el que no está calentito, para el que no está ferviente, para el que no está como las 10 vírgenes, ¿cierto? Usted tiene que estar esperando al amado, usted tiene que estar esperando al Maestro. O a usted no lo va a pillar como ladrón en la noche, hermano. ¿Amén? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijo de día. No somos hijo de la noche ni hijo de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás y velemos y seamos sobrios. Amén. Entonces a nosotros no nos va a pillar como ladrón en la noche, hermanos amados. Nosotros tenemos que estar atentos. Algunos dicen que el rapto, que el arrebatamiento es rápido, ¿cierto? En un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que es en un abrir y cerrar de ojos, recuerden que se lo acabo de leer, es el cambio de nuestros cuerpos corruptibles a incorruptibles para ascender al cielo. Eso es lo que es un abrir y cerrar de ojos para el Señor. Eso va a ser rápido, pero el rapto no será rápido. Tal vez muchos lo verán, y yo creo que sí, y muchos escucharán la voz del Señor. Ejemplo tenemos en la Biblia de arrebatamiento, como por ejemplo, tenemos a Enoc, Elías, a Felipe también, vemos que el Espíritu lo tomó, ¿cierto? Y que lo llevó. Y tenemos los dos testigos del Apocalipsis. ¿Ya? Les voy a leer los ejemplos. Dice, el ejemplo de Elías. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Vio Eliseo a Elías cuando se fue? Lo vio, ¿cierto? Lo vio, porque él recibió la doble porción. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí en un carro de fuego, con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole los hijos de los profetas que estaba en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tu siervo 50 varones fuertes. Vayan ahora, busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo han echado en algún monte o en algún valle. Aquí estos 50 que estaban también, las personas que estaban también lo vieron. Porque le dijeron, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha llevado a algún monte o a algún valle. Por lo tanto, ellos también vieron cuando Elías se fue en ese torbellino. Lo querían ir a buscar. El otro ejemplo de arrebato, después de 3 días en medio de ellos, el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sus pies y cayó gran temor sobre ellos los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Aquí está. Moraban entonces en Jerusalén los judíos, varones piadosos de todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Esto es cuando descendió el Espíritu, ¿se acuerdan? Cuando desciende el Espíritu en Pentecostés. Pero acá estos varones se juntaron porque sintieron el estruendo. Sintieron cuando bajó el Espíritu Santo. Ellos estaban atentos. ¿Y qué pasó acá? ¿Cierto? Entonces, este arrebatamiento no va a ser calladito. No va a ser tranquilito. Aquí creo que todos vamos a escuchar las trompetas. Creo que todos vamos a escuchar la voz del Señor. Pero no todos irán. Sabemos eso, sabemos que no todos irán, ¿cierto? Que Dios nos ayude para que todo, ojalá que toda esta iglesia, hermanos amados, sea una gran siega para el Señor. Que el Señor se lleve a cada uno de ustedes. Que no quede nadie aquí, hermano, porque después de esto va a ser peor aún. Ahí sí que va a ser terrible la ira de Dios. Las copas de la ira. No traje las copas hoy día, las dejé en la casa. Ya, bien. Vamos a ver ahora una pregunta, les voy a hacer. ¿Quién espera la venida del Señor? Amén. Otra pregunta. ¿Quién se va en la venida del Señor si el Señor viniera pronto? Amén. Amén. Qué bueno. Bueno, para el que no dijo amén tan fuerte, si tiene miedo, angustia, problemas, duda o tristeza, ¿cierto?
está sufriendo una pequeña tribulación, y si no puede salir de esa pequeña tribulación, ¿cómo va a salir de la tribulación grande? ¿Cómo vamos a salir de ese gran problema en ese entonces? El Señor, para que veamos quién se va, el Señor en Mateo también dice, entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vajillas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». En este tiempo muchas lámparas se van a apagar, hermanos amados. De hecho, ustedes ven que falta mucha iglesia. Y eso que no estamos en medio de la gran tribulación aún. Imagínense cuando estemos en medio de la gran tribulación. Capaz que sea al revés, capaz que sea que ahí vengan más, como cuando a uno le pasan cosas de repente malas, uno más le clama al Señor. Pero nosotros tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas. Con la lámpara encendida al 100, hermano. Ni siquiera al 90, ni al 100. No, hermano, al 100. Para tener esa lámpara encendida, tenemos que orarle al Señor, tener esa comunión con el Señor, ayunar por lo menos una vez a la semana. Amén. Por lo menos una vez a la semana, regalémosle un día al Señor para ayunar, hermanos amados. ¿Cómo debemos nosotros estar esperando a nuestro Señor? Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amén. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé aliento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual su Señor venga y haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Amén. Pero el siervo malo dice que si va a venir el Señor y lo pilla golpeando a su consiervo, a su hermano, o si lo pilla bebiendo con la gente del mundo, o si lo pilla en el mundo, dice que viene el crujir, el clamor, ¿cierto?, para él. Entonces el Señor nos debe pillar velando a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que velar siempre. No tiene que haber un día que nosotros no tengamos esa comunión con el Señor, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Por lo tanto, todos los días debemos estar calentitos, como dice la palabra. ¿Debemos nosotros tener temor frente a la angustia que va a venir en esos días? ¿Deben temer? No hay que temer. ¿Le tememos a la muerte nosotros? No, ¿cierto? Dice en Salmos, el rey David nos habla y dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro próximo auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El justo es librado de la tribulación, mas el impío el lugar suyo. Que estamos atribulados en todo, más angustiados, en apuros, no más desesperados. Amén. No estamos desesperados con la angustia, no, porque sabemos que tenemos al Señor detrás nuestro. No estamos solos, amados hermanos. Tenemos a un Rey poderoso detrás de nosotros, a un gigante al que creó el cielo y la tierra. No es cualquier cosa, nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos de temer. No debemos de temer a la muerte. Si viene la tribulación y morimos, por Cristo morimos, ¿cierto? Y si vivimos, por Cristo vivimos. Si morimos, por Cristo morimos. Dice la palabra: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, levantando el cuerpo siempre por todas partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Precioso.
Otra pregunta. Hoy día nos vamos a ir de pregunta en pregunta. Me quedan poquitas preguntas así que tranquilo. ¿Qué debemos hacer en medio de la tribulación? ¿Ya? La palabra nos habla nuevamente y nos da la respuesta. Yo hoy día cuando hacía estuve toda esta semana haciendo estas preguntas y respuestas de parte del Señor, pero yo le decía al Señor, Señor, dame tú la respuesta. Porque yo puedo inventar cualquier cosa, pero yo sé que tú tienes la respuesta. Y buscando, el Señor me daba. Así que todo lo que le pregunté al Señor, me lo respondió. Amén. Amén. Dice la pregunta, ¿qué debemos hacer en medio de la tribulación? Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué decía en Mateo 24? Se entregarán unos a otros, todo lo contrario. Pero nosotros ya sabemos que tenemos que amarnos unos a los otros con amor fraternal, ¿cierto? En lo que se requiere, diligencia, no perezoso, no ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Al tiro, hermano, tenemos que tener esa reacción. Le pasó algo al hermano, le pasó algo, está mal, al tiro, vamos a orar por ese hermano. Hermano, usted también tiene la misión de que si usted tiene un problema, de que si usted tiene una duda, de que si usted tiene una tristeza en su corazón, hable. Tiene que hablar con los pastores, están los líderes. Amén. Estoy yo el que habla, también lo puedo ayudar en lo que pueda, hermano amado. Pero usted tiene que hablar. No se puede quedar con eso, no se lo puede guardar y llevárselo para la casa. Para eso estamos los hermanos, para ayudarnos unos a los otros. ¿O no? Amén. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos sí o sí, hermanos amados. También tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dice la palabra. Constantes en la oración, día a día, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira a Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Mire lo que dice aquí, si tu enemigo tuviera hambre. Cuando muchas veces... ¿Qué me importa a mí? ¿Cierto? Mejor que pase hambre si no trabaja. Y la palabra dice que el que no trabaje, no que tampoco coma. ¿Cierto? Pero el Señor también nos enseña que nuestro enemigo también, que nosotros tenemos que estar ahí y ayudarlo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Tenemos un ejemplo de que Pablo habla a los corintios y él también sufrió tribulación. Por ende tenemos ejemplos que la gente atrás también sufrió tribulación. Amén. Nadie se ha librado de esto. Dice, Pablo le escribe a los corintios y le dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. ¿Para qué es? Consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir también nuestras aflicciones, nosotros también padecemos. Amén. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo fue ahí y estuvo con la esperanza perdida. Él pensaba que allí moría. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino que Dios resucita a los muertos. Ellos tenían que tener esa tribulación de sentirse muertos, porque sabían que si ellos morían, el Señor algún día los iba a resucitar.
Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperemos que aún nos librará de tan gran muerte. Pregunta, ¿debemos inquietarnos en la tribulación? No, ¿cierto? ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses 3 habla Pablo nuevamente y dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que sí o sí nosotros estamos para estas tribulaciones? ¿Sí o sí tenemos que pasar, ser como el oro probado? Amén. Pero el Señor nos va a sacar de la gran tribulación. Amén. El Señor nos va a librar de la ira. Amén. Amén. En Apocalipsis dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estaban en el cielo, ¿cierto? Los ancianos. Y yo le dije, Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué precioso. Acá cuando dice que han salido de la gran tribulación, es porque salimos de la gran tribulación. Estamos en medio de esa gran tribulación. Y de ahí nos saca el Señor. De ahí nos rescata. No es que salgamos antes. Dice, por esto están delante del Cordero de Dios. Ahí vamos a quedar. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya. Pues, dice en Romanos 5 también, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Aquí ya no estamos en la ira, ¿se dan cuenta? Amén. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Aleluya. Jesucristo. Gracias, Señor. Entonces sabemos que el Señor no nos va a dejar, amados, no nos va a dejar desamparados, hermanos amados, que es lo más lindo y lo más grande que tenemos nosotros. Cuando el mundo está en aflicción y cuando el mundo está en tribulación, ¿quién los va a sacar de ahí, hermano? ¿A quién le van a aclamar? Gloria a Dios. Pero para eso, hermanos amados, estamos nosotros. Para que nosotros les enseñemos. Para que nosotros les prediquemos. Gloria a Dios. Esa es nuestra misión, hermanos amados. Esa es nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿o no? Amén. Por ende usted tiene que prepararse. Por ende usted tiene que leer Biblia. Porque de repente, por alguna pregunta que le va a hacer alguna persona, usted puede llegar a él. Alguna aflicción que él tenga, usted puede llegar a él. Usted tiene que saber orar también. Y me pongo ahí yo, porque yo soy, como les digo, yo soy corto de palabras, hermano amado. Me cuesta todavía orar. Pero también siento que cuando alguien me pide la oración, yo igual oro por él. Oro y le pido al Señor, Señor, ayúdame a orar por esta persona. Gloria a Dios. Para todos necesitamos ayuda. Amén. El Señor nos va a abrir las puertas del cielo, hermanos amados. Dice en Isaías 26, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo? Amén. ¿Quién es justo? Amén. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Gloria a Dios. Isaías 33 dice, el que camina en la justicia y habla lo recto, el que aborrece de ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca, será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey, en la hermosura verá la tierra que está lejos. Amén. Veremos al Rey, hermanos amados. Pero para eso tenemos que tener cuidado con las ganancias deshonestas, con cualquier cosa. Dice
que tape tus oídos, que tape tus ojos para no ver cosa mala. ¿Cuánto de repente abrimos el celular, el famoso celular que siempre sale aquí en las prédicas, y vemos cosas que no corresponden? Amén, amén. Porque abrimos una ventana. Y basta con que veamos una cosa para que esa ventana se active en nosotros y nosotros empecemos a buscar más. Porque así somos. Aunque no deberíamos. Ya sabe ya que cuando vea algo que es deshonroso o decoroso, que usted sabe que su espíritu le avisa que está mal, sálgase de ahí. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor nos guardará en su morada. Dice en Isaías 26, 19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ellas, y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. El Señor nos está hablando y nos está entrando, nos está dejando entrar en sus aposentos. Amén. Y nos dice: cierra la puerta, que yo voy ahora a la ira. Pero nosotros estamos guardados con Él. Amén. Este es un tema de consolación, porque nosotros tenemos que esperar en el Señor, esperar en que Él venga. Pero por mientras tenemos que predicar, por mientras tenemos que soportar las pruebas, tenemos que soportar las tribulaciones. Amén. No podemos querer y decir: Señor, ya ven hoy día, ven pronto. No, hermano, no podemos ser egoístas. Tenemos que predicar primero el Evangelio. Dice que primero, antes del fin, tiene que ser predicado el Evangelio por todo el mundo. Qué precioso es nuestro Dios, que nos guardará en el día malo. Lo pienso y es muy lindo que el Señor nos guarde. Él no nos tiene para la ira, hermanos amados. Él nos ama. Pero sí, como les digo, necesitamos ser probados. Este tema no es para infundir miedo. Usted no puede tener miedo, como le hablaba antes. El miedo es un pecado. El miedo es inseguridad. Si usted confía realmente en el Señor, usted no puede tener miedo en nada. Usted tiene que dejar el miedo de lado, porque el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, lo contrario del miedo. Y esa palabra es para todos. Usted no puede tener miedo si viene hambre, si viene desolación, si viene terremoto, si viene guerra. Pero estamos con Cristo nosotros. No estamos solitos. Aleluya. Y el fin del mensaje que el Señor me colocaba hoy día, y yo me gozaba con esto también, dice así para todos ustedes: abran sus oídos. Dice Job 5: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viene. De la destrucción y el hambre te reirás, y no temerás de la fiera del campo. Amén. Pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu venida, visitarás tu morada, y nada te faltará. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Rey, porque en todo tiempo eres bueno. El Señor nos quería hablar a través de esta palabra para que no tuviéramos miedo, hermano amado. Este es un tema de consolación, de esperanza, no de miedo. Es un tema de esperanza, que estamos esperando a nuestro amado, ¿o no? Qué lindo esperar a nuestro amado. Yo le doy gracias a mi Señor porque hoy día tengo consuelo. También tuve una prueba grande, todos ustedes lo supieron, ¿cierto? Perdí mi vehículo, quedé desolado. Ustedes hubieran sentido lo que sentí mi corazón. Ni siquiera porque era algo material, porque eso material lo recuperaba. Pero lo que es perder algo que te ha costado tanto, que es tu trabajo, que es tu sacrificio, y que no te afecta solamente a ti, sino que también a tu familia entera.
Porque tu familia también es perjudicada con estas cosas. No solamente yo. Tenía mi mamá que estaba preocupada, mi esposa. No quería contarle a mi esposa, no hallaba cómo contarle, hermano. Pero en ese momento de aflicción, doblé mi rodilla. Y le dije al Señor, Señor, ayúdame, te necesito. Amén. Y este Dios tan grande y tan maravilloso, tan fiel, tan verdadero, me escuchó, hermano. Aleluya. Y hoy día tengo esa paz en mi corazón, porque mi Señor me cumplió, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Pero me tenía que hacer pasar esta angustia, me tenía que hacer pasar esta prueba. Yo lo entiendo y lo comprendo, porque mi fe tenía que aumentar. Tenía que aumentar mi paciencia. Y hoy día la gloria se la doy al Señor. Entonces, ¿cómo yo voy a dejar hoy día de lado a este Dios maravilloso que Él me ha dado todo, hermano? Hoy yo siento que el Señor me ha dado todo, hermano. Desde antes que yo entrara acá, a este lugar, desde que antes yo le conociera, el Señor ya me tenía en cuenta. Ya me bendecía y ya me cuidaba, a pesar de lo malo y de lo ruin que era, porque vaya que era malo, hermano. Yo creo que yo, así como Pablo decía que uno de los más malos, yo era uno de los más malos, hermano. Era mentiroso. ¿Han visto la película Mentiroso? Ladrón, también era ladrón, hermano. Era ladrón. Cuando era niño me robaba todas las cosas del supermercado. Me comía los yogures, me echaba los dulces a los bolsillos. Tenía un amigo que era peor que yo, y ese amigo me llevó a eso. Y la palabra del Señor dice que no te juntes con los tales. Pero ese amigo, confío también en el Señor que un día llegará acá. Estoy orando por él. Y sé que mi Señor es grande y misericordioso, y así como me perdonó a mí, también lo puede perdonar a él. Gracias, porque el Señor es bueno. Hermanos, pónganse de pie. Espero que les haya gustado la palabra. Perdón si leo tanta Biblia, hermanos, pero es el Señor el que nos tiene que hablar. Es la palabra la que nos redarguye. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Espero que cada hermano, Señor, le haya quedado grabada en su corazón, Señor del cielo. Que no perdamos la esperanza ni la fe, Señor amado, de un día ver tu rostro, Rey. De un día poder abrazarte, Señor amado, y decirte de verdad cuánto te amamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, para que en ese momento de la prueba, Señor, usted nos haga fuertes, Señor, y nos haga valientes. No nos haga perder la fe, Señor. Padre eterno, líbrenos, Señor, de ataviar a nuestros hermanos, Señor. Líbrenos, Dios mío, de entregar a nuestros hermanos, Señor amado. Señor, permita que podamos vivir en comunión unos con otros, Señor, que nos amamos, Señor, que seamos una iglesia unida, Rey del cielo, que nada ni nadie nos pueda separar, Señor, de tu amor, Dios mío, porque tu amor, Señor, es el pilar más fundamental que tenemos, Señor del cielo. Sin ti, Dios eterno, no somos nada, Señor amado. Necesitamos tanto de ti, Señor. Yo te pido hoy día, Señor, por tu gran misericordia, Señor amado, hacia tu pueblo, Dios del cielo. Tennos, Señor, allí en contemplación, Dios mío, para ese día, Dios hermoso, para ese gran día, Señor, en que tú vienes a buscar a tu pueblo, Señor, y que nadie se pierda, Señor del cielo. Gracias, Padre, por esta palabra. Te la damos en el nombre de tu Hijo precioso Jesús. Amén y amén. Todas las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor.